Buenas familia, ¿cómo estamos? Una tarde de domingo más, ¿eh? En un directo más con todos ustedes. Agradezco mucho, como siempre sabéis que os digo, vuestra compañía, ¿vale? Y bueno, pues nada, un directo más, sumando capítulos y hoy un capítulo especial de este camino, ¿no? Y es que nos acompaña un compañero mío al que yo le tengo mucho cariño, es un profesional en lo suyo, abogado especialista en responsabilidad civil y accidente de tráfico. No me entretengo más, que vamos con el tiempo como siempre. Juan Torroba, ¿cómo estamos? Esto, Buen día, Miguel. Pues nada, aquí estamos un dominguito acompañándote en esto de la responsabilidad civil y los accidentes de tráfico, y como sabes, estuvimos bastante tiempo codo con codo, pues haciendo un poquito de ayudando a la gente, ¿no? Y ahora vamos a ver si conseguimos explicar esto un poquito bien o más o menos que la gente se entere, ¿no? De qué va la cosa y que en un momento dado pues pueda afrontar con un poquito más de posibilidades de éxito el tema de la reclamación. efectivamente, estuvimos mucho tiempo juntos, peleando por los derechos de los lesionados y bueno, aprendiendo. Y Juan, yo te dejo solamente con una, con una apreciación. Los del chat muerden, ¿eh? Chat. Nada. Pues vamos a intentar ponérselo todo fácil y que te guste, ¿vale? También teniendo en cuenta que yo un poquito mi experiencia viene de que también he estado varios años trabajando con entidades aseguradoras, ¿no? Entonces también eso pues nos da un poquito el bagaje de saber cuáles son los principales problemas o obstáculos que suelen aducirnos, intentar sobre todo adelantarnos a ellos y poner un poquito el parche o la tirita antes de que salga, ¿no? Bueno, Entonces, pues pues aquí yo creo que lo que voy a estructurar un poquito, ¿no? Es el tema de la charla, pues desde el primer momento, ¿no? Que es el momento es en el que tenemos el accidente o el cliente tiene el accidente y tiene que actuar en ese momento, pues recopilando todas las pruebas necesarias para que después no se le frustre la reclamación, ¿no? Y luego ya pasando un poquito por la cita en el despacho y todo el tema de la documentación que hace falta, un poquito los tips y también el procedimiento de reclamación, tanto extrajudicial como judicial, ¿no? Que es donde nos solemos mover nosotros los abogados principalmente. Pues Juan, todo tuyo. Aquí te están saludando desde el chat. Manu, Ginny, María, Miguel, te están saludando desde el chat. Te desean toda la suerte en la ponencia y como yo, quedamos expectantes. Pues nada, vamos a ver si podemos aclarar un poquito esto, ¿no? Porque así desde un primer momento estaría el momento, ¿no? En el que, valga la redundancia, en el que el cliente tiene el siniestro o tiene el accidente. El cliente, claro, pues está en el coche y habitualmente, yo no sé los clientes que llegan a vosotros, pero salvo que sea una persona que ha tenido ya 202 accidentes, normalmente esa persona no va a saber cómo actuar, ¿no? Porque también muchos papeles tenemos en el coche, como son el permiso de circulación, la ficha técnica, el tema de la póliza del vehículo, pero yo siempre me he quejado de que no tenemos un documento que sea un ABC, ¿no? Con los tips necesarios de cómo actuar en ese momento y que precisamente es el momento más importante que después nos va a hacer el poder tener derecho a una compensación económica o directamente el tener ese derecho sin poder ejercitarlo porque ya la ha liado de un primer momento. No sería la primera vez, ¿no? Que nos llega un cliente a un despacho diciendo que el accidente es culpa del otro, pero habiendo firmado, por ejemplo, un parte amistoso en el que admite la responsabilidad. Entonces, claro, en ese tipo de casos pues ya estaríamos bastante fuera, ¿no? Por eso mismo, mi primer consejo, aunque sea obvio, os puedo decir que no es tan obvio, por lo que yo me he encontrado muchas veces en la primera consulta, ¿no? No firmar ningún parte amistoso jamás con el que no se esté de acuerdo. Y siempre, 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 siempre tener un parte amistoso de accidente después de un siniestro vial, ¿vale? O en su defecto, que pueden ser aquellos casos en los que hay disparidad de versiones, o bien aquellos casos en los que el vehículo, pues por H o por B, se da la fuga, no se para, cualquier cosilla, ¿no? Llamar a la policía y que la policía pues, haga el correspondiente atestado o las conocidas como diligencia de prevención, ¿no? Cuando el accidente es un poquito más leve y termina la policía local. Siempre la policía, obviamente, se va a entrevistar con los dos implicados en el siniestro, con los dos conductores de los dos vehículos que tienen lugar y en relación de las versiones que le indiquen cada uno, que lo va a poner en el documento, también va a poner un poco lo que es la versión o el criterio de la unidad actuante que se llama. ¿Eso qué es?
pues según los vestigios que tengo, según los daños en los vehículos, según las versiones que me ha dicho cada cual y según los testigos, si hay testigos, que también es muy importante, salvo en aquellos casos en los que tenemos todo muy claro, como puede ser un golpe por detrás o derivado, muy importante también tomar la declaración a los testigos, y ahí ya pues ellos se hacen como una sopa, ¿no? En la que ellos pues entienden que la culpa es de uno, la culpa es de otro, o que no se puede determinar la responsabilidad, que también nos encontramos con muchos atestados que dicen eso, ¿no? Esto es muy importante porque la policía siempre va a tener veracidad. O sea, la palabra de la policía siempre va a tener muchísima más fuerza en un procedimiento civil que la palabra de un particular, por la presunción esta de veracidad, salvo prueba en contra. ¿Va a misa la palabra de la policía cuando dice que el accidente ha sido de uno? No va a misa, pero ¿por qué lo digo? Porque al ser una presunción cabe prueba en contrario, con lo cual si yo de las testificales y de la dinámica en el siniestro puedo acreditar que lo que dice la policía no es correcto en determinado punto, ¿no? Pues al final se puede hacer valer. Eso sí, es bastante más difícil que si lo dice un particular o que si lo digo yo mismo que me lo vayan a echar para atrás, ¿no? El tema de la responsabilidad es lo primero que hay que tener en cuenta, porque ya te digo que a nosotros nos han llegado, por ejemplo, accidentes en los que el siniestro se ha producido no por un alcance trasero, sino por dar marcha atrás, el vehículo que antecede, ¿no? Una marcha atrás así bastante fuerte, sin mirar, y produciendo un impacto también considerable dentro de lo que es un impacto leve, digamos, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de asuntos nos han llegado a nosotros en el despacho y nos han dicho, no, mira, la culpa fue de este que estaba aparcando y tal. Sí, bueno, y ¿dónde está la prueba? Si no hay prueba y el otro conductor se desdice y dice, no, la culpa es del otro, pues ahí ya tenemos un problema. Por eso siempre es fundamental contar con esta declaración amistosa o este atestado. Atestado muchísimo mejor que la declaración amistosa, pero ya os digo, si no hay disparidad de versiones, tampoco es necesario hacer llamar a los cuerpos de fuerza de seguridad, ¿no? Es muy importante y aquí se ve todos los días, ¿no? Que lo que dice la fuerza actuante cabe prueba en contrario, pero es complicado, ¿no? Como tú dices. Es complicado, pero más que prueba en contrario, yo muchas veces no es tanto el darle la vuelta a lo que ha dispuesto la policía en el informe, sino a completarlo. Porque muchas veces son profesionales que van allí y por una mera declaración de los conductores, 15 a 20 minutos que tiran en el lugar del siniestro, no lo han visto. Entonces, al no verlo, se han tenido que fiar de lo que dicen. Entonces, hacer valer otra serie de factores que también concurren en el caso concreto, ¿no? Que a lo mejor no se le ha prestado la debida atención. Nosotros, por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos un juicio en Granada en las que el atestado pues, no ponía que hubiese responsabilidad en el accidente, era un accidente que ocurría en la autovía cuando un vehículo pues, adelantaba por el carril derecho, ¿no? Y después invadía el carril del otro vehículo, que era de nuestros clientes. Y la policía que se personaba después en el accidente decía, con los vestigios que tenemos no podemos determinar la responsabilidad. O sea, no sabemos quién ha invadido el carril de quién. Pues bien, pues nosotros pues, intentando completar en mucho la versión que habían dispuesto los policías en el atestado, más que nada con las testificales de los que iban en el vehículo y otros de la vía, pues ahí pudimos determinar que la culpa era del otro, ¿no? O sea, que no es tanto desmontar, sino completar. Muy buen matiz. Y otra cosa también, para aclararlo a todos los que no estén viendo. En caso de que haya disparidad de criterio, no firmar la declaración amistosa, porque eso sí que es difícil de levantar. ¿O cómo? O sea, la declaración amistosa es una declaración de voluntad, ¿no? Un consentimiento que se presta a esos datos que estamos haciendo constar en el parte amistoso, ¿no? Y en el parte amistoso, además de los datos del día, de la fecha y del lugar, que hay obviamente difícil es que haya una contradicción, ¿no? O el modelo de los vehículos, las circunstancias que rodean al siniestro, que dicen quién puede tener o no la responsabilidad. Si prestamos nuestra conformidad, después muy difícilmente vamos a poder decir que eso es distinto, ¿no? Nosotros, yo cuando iba por entidad aseguradora también utilizaba mucho cuando se marcaba la casilla de no existen lesionados, ¿no? Y después te venía a reclamar un lesionado y decía, bueno, pero es que mira lo que me han firmado aquí, ¿no? ¿Cómo te vas directamente después al centro hospitalario si me estás diciendo que no tienes nada? También es verdad que ahí hilo con lo siguiente, porque también es muy importante que todas las lesiones consten las 72 horas después del siniestro, ¿no? ¿Por qué son 72 horas? Pues precisamente por lo que estoy comentando, porque a lo mejor tú en el momento del accidente tú segregas adrenalina, ¿no? Y la adrenalina reactúa en el sistema nervioso como un depresivo, ¿no? Como un relajante.
Entonces, ¿qué pasa? Un analgésico. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos que las lesiones cuando empiezan a doler de verdad es cuando estás frío, ¿no? Cuando no estás en caliente, porque cuando estás en caliente todavía no se han manifestado todas. Por eso, sabiendo que la adrenalina tarda en disiparse por lo menos un día o 2 días, también es verdad, que no es que vayan apareciendo nuevas lesiones, es que las lesiones que uno ha sufrido en ese momento y que en ese momento, precisamente por el tema este analgésico de la adrenalina, no le estamos prestando atención, también estamos ocupados por muchas otras cosas en ese momento, ¿no? Es por lo que te dan un plazo de 72 horas, que vienen a ser 3 días completos, ¿no? Hasta que las lesiones pues, van manifestándose en todo su potencial, porque también no será raro la vez, y tú lo sabes porque estuvimos conmigo en el despacho, y que a lo mejor en el informe de urgencia decía que le dolía un poquito el cuello y después resulta que se fue a dormir el cliente, ¿no? O el paciente, y al día siguiente estaba con un dolor que no se podía ni levantar, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso mismo que te estoy diciendo. Entonces, estas 72 horas lo que nos van a poner de manifiesto es qué lesiones vienen del accidente y qué lesiones no se puede establecer una relación de causalidad, ¿no? En base a un criterio cronológico prudente de aparición de unas lesiones, como por ejemplo, tampoco será la primera vez que nos viene al despacho un cliente que ha tenido un accidente, que en urgencias pone que le dolía, pues yo que sé, la mano, ¿no? Y después resulta que a las 3 semanas le sale un dolor en el pie izquierdo. Pues mira, pues el dolor en el pie izquierdo va a ser muy difícil que yo te lo pueda meter en una reclamación y que yo puedo meter en una reclamación que te lo vayan a pagar. ¿Por qué? Porque no es lógico y no es normal que aparezca después, pasadas 2 o 3 semanas, un dolor en un pie izquierdo, que las primeras 2 semanas yo pues no he sentido, ¿no? O si he sentido, no he ido al médico a que me lo mirara. Después también, en cuanto al tema de las lesiones, porque aquí también me gustaría hacer un breve inciso y distinguir también aquellos accidentes de los que se produce nada más que daños materiales, ¿no? Como pueden ser daños en el vehículo, única y exclusivamente, y aquellos accidentes en los que se producen también lesiones, ¿no? En los que se producen lesiones hay que atender a muchísimas más casuísticas y a muchísimos más plazos y tener mucho más cuidado que los que se producen única y exclusivamente daños materiales, porque los daños materiales, por lo menos aquí en España tenemos de aplicación un convenio, ¿no? Que es el convenio de indemnización directa por temas de accidentes de tráfico, según los cuales, en el momento en el que cada uno tiene un accidente y da el parte a su compañía, que vienen a ser los 2, 3, 4 y hasta un plazo de 7 días después del accidente, en los cuales la ley de contrato de seguro, en esos casos empieza a fraguarse, ¿no?, una mecánica en virtud de la cual una de las compañías es la que le pide autorización a la otra compañía para ver qué versión tiene, y en el momento en el que determinan la responsabilidad, ya es cuando te autorizan para hacer el peritaje con compromiso de reparación, te arreglan el coche y tan tranquilo, ¿no? Entonces ahí no suele haber problema, más allá de que no esté de acuerdo yo con lo que me han arreglado del coche y lo que no me han arreglado del coche, porque el perito dice que esto era de antes, porque esto me han dicho Sí. que no está roto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la grandísima mayoría de los casos en los que normalmente tenemos conocimiento, esto no suele conllevar ningún tipo de problema en la práctica, ¿no? Y bueno, también estarían los casos estos en los que se produce un siniestro total del vehículo y hay discrepancia en cómo y cuándo valoramos el valor venal, ¿no? O si es valor venal, o si es valor de mercado, o si aplicamos un valor de afección, o si aplicamos otro, porque a mi coche me gustaba mucho, ¿no? Entonces, salvo en esos casos, normalmente, en los casos en los que suele haber normalmente chicha desde el punto de vista legal y jurídico para poder asesorar, para poder llevar, para poder reclamar, suelen ser los casos de las lesiones, ¿no? Y además, en el caso de las lesiones también, yo siempre hago mucho hincapié a los clientes porque no está única y exclusivamente el plazo de las 72 horas, que estamos diciendo que es un criterio temporal para la prescripción de las lesiones. También hay otro plazo que es de 15 días para un derecho que tienen muchísimo, bueno, todos los implicados en un accidente de tráfico y que yo me estoy dando cuenta de que no conoce más que un 10%, que es el derecho a una asistencia médica a cargo de las compañías de seguro, ¿no?, en clínicas que tienen tratamiento habilitado a este fin, ¿no? Tratamiento traumatológico y tratamiento rehabilitador. ¿Qué pasa? Que eso mucha gente tampoco lo sabe. Entonces, como tampoco lo sabe, es indispensable que la aseguradora, y yo estoy luchando contra eso todos los días, que lo pongan en conocimiento de su asegurador para que en un momento dado, cuando sufren un accidente, puedan hacer uso de esta garantía que tienen, que va cubierta,
y no queden a expensa de cuándo o cómo lo cita el sistema público de salud, ¿no? Porque tampoco es la primera vez que nos encontramos con un sistema público de salud que da tratamiento para empezar la rehabilitación a los 3 o 4 meses después del accidente. O sea, a los 3 o 4 meses después del accidente, salvo los lesionados más graves, realmente las lesiones ya están estabilizadas. Entonces, ese tratamiento es un tratamiento paliativo, no es curativo, porque ya han pasado 4 meses y después de 4 meses yo mis lesiones ya, si no me la he tratado, obviamente, primero, evoluciono mucho peor, porque no voy a tener ese tratamiento médico que me va a ayudar a mí a curar, y después no voy a tener acreditación de haber seguido un tratamiento médico después del accidente y no voy a tener unas evoluciones o unos informes en los que disponga una evolución o un seguimiento de mis lesiones hasta ver cómo yo me he quedado, ¿no? Que después eso realmente en el momento de reclamar unas lesiones a causa de un accidente de tráfico, pues la verdad es que yo voy a decir que facilita mucho nuestro trabajo, no es que lo facilite mucho, es que en el otro de los casos la verdad es que nos perjudica y nos dificulta en demasía, ¿no? El acreditar unas lesiones determinadas. Después también, en cuanto al cuidado que tienen que tener los clientes, en cuanto a las lesiones en los primeros días, ¿no? También estaría el famosísimo documento de cobro a terceros, ¿no? Porque nosotros, pues, aunque tengamos derecho a asistencia sanitaria en el Servicio Andaluz de Salud, que sería el nuestro porque estamos en Andalucía, lo que no tenemos es derecho a recibir una asistencia en urgencia a causa de un accidente de tráfico. Esto no está cubierto por el sistema de salud. Entonces, muy importante que también en esa asistencia que tenga el lesionado, en esas asistencias que tenga, si te va 2 veces, rellene el documento de cobros a terceros, que se llama, que en virtud de los cuales el lesionado pone en conocimiento del centro médico o del servicio de salud que intervenga en este caso, pues todos los datos del accidente, como pueden ser las aseguradoras implicadas, los vehículos y bueno, los días, la fecha y lo ocurrió, ¿no? En aras de que al final esa asistencia médica después se pueda cobrar vía seguro. Me parece muy interesante lo que dice Juan y porque se desconoce mucho, incluso por los distintos profesionales, los seguros y demás, ¿no? Que las urgencias derivadas de un accidente de tráfico pues van a cargo de las compañías aseguradoras y en este caso de las propias entidades aseguradoras donde se vaya el vehículo, no de la... Bueno, lo que yo he visto. Entonces, lo que te iba a preguntar, porque yo hace unos años aunque es verdad que tenía que ir a cargo de la aseguradora, no veía tantos envíos de estos cargos a terceros como estoy viendo últimamente, ¿no? No sé si es que había un cambio, pero yo qué sé, antes o no se mandarían o se pasarían más por alto. Lo digo, yo eso lo aprendí, dicho más rápido, a base de palo. Porque yo tuve un accidente hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando era un niño, y a mí, posteriormente, o sea, eso del accidente fue con 17, 18 años, y cuando yo tenía 22, me pegaron el palazo, digámoslo con todas las letras, en la cuenta corriente. Yo me creía que era una multa y resulta que era la asistencia médica derivada de ese accidente que había pasado una noche en el hospital, ¿no? En observación. Entonces, claro, ahí fue cuando te suena un poco la campana y dices, oye, mira, ¿qué ha pasado aquí? Si no me han multado, ¿cómo es posible que yo tenga un cargo aquí como si me hubiese multado el Servicio Público de Salud? Y ya empieza a atacar y dice, ah, mira, pues esto fue lo que pasó. Que no está cubierto y que realmente esa asistencia, si no se pone en un tiempo prudencial en conocimiento del centro hospitalario, yo te digo, la mayoría de las ocasiones al final pues suelen ser los propios lesionados los que allí firman el parte, ¿no? O lo rellenan y lo dejan presentado. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ocurrir en muchos casos? Que hay o bien lesionados que no conocen los datos del siniestro por una serie de circunstancias, ¿no? Porque o bien se lo ha llevado a la ambulancia, no han podido ver bien la matrícula de otro vehículo, no saben qué aseguradora cubría los siniestros, los riesgos derivados de la circulación del otro vehículo y similares, ¿no? O también puede haber otros supuestos en los que hay lesionados que la ambulancia los lleva al hospital, que están convalecientes y que después a lo mejor se tiran 3, 5, 6 días en la UCI, salen de la UCI, van a observación, al final los otros lo que quieren irse a su casa y no han prestado ni siquiera atención a ese documento o no, ¿no? Ujú. Vale. Entonces, ya te digo, hay muchísima casuística, pero sí es verdad que a nosotros nos llegan lesionados de dos tipos. Primero lo hay que lo han rellenado y lo han presentado en el centro hospitalario, y luego hay algunos que o bien te vienen con el papelito siguiendo el informe de urgencia y el parte del juzgado de guardia,
o bien directamente no te vienen ni con el papelito y cuando tú le preguntas en consulta en el despacho, que hay que preguntarle siempre, por eso mismo, porque hay mucha gente que no sabe ni que este papelito existe, ya es cuando te dicen, ah, no, mira, yo eso no sé lo que es, tienes que tú ponerte en contacto con el servicio público y decir, oye, mira, esta persona, mándame el documento, le rellenamos el documento, ¿no? Y lo mandamos al correo electrónico que nos indica, que lo indica en el mismo documento, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, después estaría, cuando ya tenemos cuidado con todo esto, con todos estos puntos, ¿no? Que siempre nos pueden dar bastantes problemas en el tema de accidentes, no en cuanto a la acreditación de los daños, sino en cuanto a la tramitación del mismo, pues, porque hay veces que se puede enturbiar un poco lo que es la tramitación inicial, ya estaría la cita en el despacho, ¿no? Porque yo no sé tú, Miguel, pero a mí, por ejemplo, yo los casos, los que más problemas estoy teniendo para poder sacar adelante, no son los casos más complicados al final, sino son aquellos casos que nos vienen un poco de los que nosotros llamamos los clientes IKEA, que primero intentan hacerlo todo motu propio y cuando ven que ya no, ya buscan un abogado y claro, cuando das los primeros pasos de una forma, digamos, problemática, ya eso después es muy difícilmente reconducible, ¿no? Cuando has fallado en todo esto que yo te he dicho antes, ya cuando te coge un abogado dice, bueno, venga, vamos a buscarte clínica, ahora ya las clínicas bien no te cogen. O bien tienes que ir por privado, bien te quedas dispensar el servicio público, bien te cobran en la asistencia de urgencias, ¿no? Y después, ¿qué hacemos con eso? Pues obviamente reclamárselo a la otra compañía y demás, ¿no? Entonces, para que todo esto no pase, ¿qué está? Buscar un profesional, ¿no? Un profesional que esté acostumbrado a hacer todo esto y básicamente que pueda evitarte todos los problemas que pueden derivarse, ¿no? Entonces, nosotros para la cita en el despacho siempre damos mucha importancia a 4 puntos, ¿no? El primero de los puntos sería el derecho a la asistencia médica gratuita, esta que tienen los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque como pasen 15 días, ya te quedas sin tratamiento a cargo del convenio de asistencia marco para lesiones derivadas de accidente de tráfico y ya tienes que acudir o bien al tratamiento en virtud de la cobertura de gastos médicos y de tratamiento médico de la propia póliza, ¿no? Que esto no es lo mismo, aunque sea muy parecido, no es lo mismo, porque no son, también puede ser que si tú tienes una clínica cercana a tu domicilio a la que puedas acudir a hacer un tratamiento, resulta que si lo que hace uso es de la cobertura de la póliza, ahora tienes que ir a la clínica de la aseguradora en estricto y a lo mejor te pilla en otro municipio, ¿no? Entonces, claro, a ella todo un poquito más complicado, un poquito más, digamos, más fastidioso para el lesionado, ¿no? Después también está el tema de la acreditación de todos los gastos que se tengan a consecuencia de la accidente, ¿vale? Porque mucha gente también pues no lo sabe, no lo conoce, no sabe a lo mejor pues qué ocurre cuando su vehículo se lo dan de baja y se queda sin vehículo durante un mes, 2 meses, hasta que cobra el valor venal, digamos, el valor de mercado del vehículo y se puede comprar otro, ¿no? Que estarían los famosos gastos de vehículo de alquiler, por ejemplo, gastos de taxi para ir a rehabilitación, gastos de tratamiento farmacológico, una muleta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que se cree que el derecho a la reparación es el derecho a la reparación que sufre por sus lesiones, ¿no? Y eso bien no piden factura, bien pagan incluso determinados gastos en negro, ¿no? Por esto de ahorrarse el IVA y demás, principalmente porque no saben que tienen derecho a su reembolso, ¿no? Entonces, ¿qué se le dice siempre a los clientes? Que siempre, para todo, pidan factura a su nombre, ¿no? Y con acreditación dentro de todo lo posible de la justificación de ese gasto, ¿no? Porque hay muchos gastos también que te pueden llegar al despacho y tú inicialmente decir, mira, ¿esto cómo lo voy a meter en la reclamación? ¿No? Pero luego ya cuando te explique, te justifica y dice, no, este gasto tuve que hacerlo por esto, ¿vale? Lo comprendo y está más que justificado, ¿no? Gastos que hay que pelear mucho después para sacárselo a las compañías, ¿no? Efectivamente, va a depender principalmente de la justificación y de la coherencia que haya entre esos gastos y el daño sufrido, ¿no? Porque también bueno, hay lesionados que incluso te pueden llegar a meter una comida por ahí porque dice, oye, mira, yo es que tuve que ir al médico y resulta que estaba muy lejos de mi casa y tuve que comer por ahí. Oye, mira, Esa me suena. esto ya es más difícil que la aseguradora te lo pague, ¿no? Pero gastos de desplazamiento, por ejemplo, como puede ser casi de ida y vuelta, rehabilitación, gastos de, bueno, ahora mismo también estábamos reclamando en un siniestro, incluso unos gastos de un trastero porque había un lesionado que las cosas las guardaba en el coche y con el coche se lo dieron de baja y lo llevaron al desguace,
pues eso lo tuvo que guardar en un trastero que le daban o no un nuevo vehículo, ¿no? Entonces, claro, lo que te digo, son gastos que inicialmente pueden parecer muy complicados, que ahí obviamente estamos teniendo bastantes problemas, porque la aseguradora te dice que estoy a pagar un trastero de qué, ¿no? Entonces, claro, según qué gasto ya puedes tener un poquito más de facilidad o no a la hora, no de reclamarlo, sino a la hora de que te lo paguen, ¿no? Por ejemplo, lo que no se suele discutir tampoco mucho son pues, los gastos farmacológicos derivados de un tratamiento de traumatólogo y rehabilitador, ¿no? Si el traumatólogo te dice que te tomen antiinflamatorios, que te tomen paracetamol y que te tomen este tipo de medicación de rescate, ¿no? Ahí no suele haber prácticamente nunca, bueno, o casi nunca, disparidad, ¿no? Luego también, muy importante, aparte de los gastos, es poner lesionado a, esto es de la última reforma de 2016, bueno, 2015 que entró en vigor en el 2016, que sería la de poner el lesionado a disposición de los servicios médicos de la entidad aseguradora, ¿vale? Aquí, claro, las aseguradoras normalmente no suelen pedirlo desde un primer momento en aquellos lesionados que son más leves, ¿no? Lo que sí, los lesionados que son más graves, sí es verdad que desde un primer momento, por lo menos de mi experiencia, se interesan por su estado de salud, piden verlo y le hacen unos reconocimientos médicos periódicos cada X meses que pueden servir para que, independientemente de que el lesionado se esté dando el tratamiento en un sitio u en otro, esa evolución la vaya viendo los servicios médicos de la entidad aseguradora y se pueden ir emitiendo pagos a cuenta de la indemnización, que al final va a ser lo que a la aseguradora pues, le permita el gestionar con mucha más prudencia y con mucho más respeto al lesionado, el tema del siniestro, y al fin y al cabo el hacer su trabajo mucho mejor, ¿no? Y, Juan, preguntarte por tu experiencia. ¿Tú estás puesta a disposición del lesionado con la aseguradora para, en fin, para exploración, lo que necesite? ¿Cómo lo hace? Es decir, ¿a través tuya o directamente le das los datos de contacto del cliente a la aseguradora? ¿Cómo lo gestionas? Es que ahí también nos encontramos mucho con el tema de la picaresca, ¿no? Que la picaresca, en contra de lo que muchos dicen, no va solo por los clientes, sino también por incluso las personales de tramitación y demás, ¿no? Aquí somos todos españoles para bien y para mal, y en España pues se lleva mucho el tema de la picaresca. Entonces, yo siempre, que también ese es mi trabajo, ¿no? Nosotros somos los representantes legales del lesionado para bien y para mal, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, mi trabajo consiste principalmente en que al lesionado no se le moleste más que para que le digan, oye, mira, ven a rehabilitación, oye, mira, necesita esta muleta, oye, mira, necesita esto, pero que se quede única y exclusivamente en el tema del tratamiento, ¿no? Todo lo demás que pase por aquí, por el despacho, ¿vale? ¿Por qué? Pues por muchos motivos. El tema de la puesta a disposición, yo creo que es algo que ya a esta altura, en virtud del artículo 7, el 9 y el 37 de la Ley de Responsabilidad Civil, está fuera de toda discusión, ¿no? Eso hay que hacerlo, principalmente los lesionados que van a sufrir secuelas. Y si no lo hacen, ¿qué pasa? Que después pierde el derecho a poder pedir interés a la compañía aseguradora, ¿no? Entonces, claro, es un derecho que desde el principio te conviene preservar, ¿no? También, ¿por qué? Porque si no lo pones a disposición y no dejas que lo reconozcan los servicios médicos, ¿qué sucede? Porque después, obviamente, van a decir, oye, mira, pues está lesionado, si no se pone a disposición, será que tiene algo que ocultar, ¿no? Y después va a haber una tramitación en el siniestro pues con muchas menos ganas de hablar y de llegar a un acuerdo que si inicialmente dicen, mira, este es el lesionado, estas son sus lesiones y este es el tratamiento que estamos siguiendo, ¿no? Pero que todo se realice por el despacho porque también muchas veces, o bien por los lesionados o por algún lesionado concreto, no se entiende bien lo que está haciendo la aseguradora, se le pone problema, en definitiva, no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Porque también en otros casos, volvemos al tema de la picaresca, hay algunos lesionados que dicen, oye, mira, bueno, si esto lo estoy haciendo yo por mi lado, ¿qué está haciendo el abogado? ¿No? Yo voy a solventar lo mismo. Y hay veces que incluso se te ponen en contacto ellos mismos con la aseguradora para ellos cobrar una indemnización que muchas veces después es muchísimo inferior a la que le hubiese correspondido, ¿no? Y después también por otro tema más, porque es la picaresca de personal de tramitación que también muchas veces, ¿no?, aprovecha para hablar con el cliente para sacar mucha información, que bien porque el cliente no se entera o bien porque el cliente se expresa mal,
después va a jugar en su contra, ¿no? No estoy diciendo que se le vaya a ocultar nada a este personal de tramitación, pero sí, claro, nosotros al fin y al cabo somos abogados y nuestro trabajo consiste en defender una postura. El Ah, personal de tramitación, que es personal laboral de una entidad privada, no vela por el pensionado, vela por la entidad que al fin y al cabo es para con quien tiene esas obligaciones, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que es mucho mejor que se entiendan siempre, siempre, siempre con los representantes legales, que al final somos los que sabemos el derecho a aplicar, somos los que sabemos hasta dónde llega cada obligación de cada parte y somos los que sabemos lo que se tiene que hacer y lo que no en cada momento, ujú. ¿no? Y esto muchas veces también nos puede ayudar a no frustrar las expectativas de indemnización después más adelante. Mm, Yo siempre, yo obviamente hago como tú también, ¿no? A través nuestra, para eso somos los representantes legales de los lesionados. Pero yo lo digo muy claro, digo, mira, es que tú llamas a un lesionado que no sabe de aseguradora, porque es normal que no se sepa, no sabe ni para qué lo estás llamando, ni de qué compañero estás llamando, ni para qué lo estás llamando, ni si eres médico o perito o, en fin. Bueno, y hago un inciso, Miguel, porque es que también muchísimas veces es que no saben ni siquiera de qué compañía le están llamando. Que es que eso es muy fuerte. No saben ni si es la suya ni si es la otra. ¿Por qué? Porque directamente pues se va a lo que se va, ¿no? Que es el tema del caso concreto. Vamos a intentar pues ver aquí y gestionar. Y claro, hay lesionados que pues bien por el nivel que tengan académico o de cultura, ¿no? O de entendimiento, personas mayores, por ejemplo, también, que no se enteran muy bien y sí, pues al final, quieras que no, todo se vicia un poquito y principalmente también lo digo por la tranquilidad del cliente, ¿no? Porque al final el cliente suficiente ha tenido con tener lesiones, con tener que tratárselas, no que además tiene que bregar con uno que le está negando que tenga lesiones o que le está diciendo, oye, mira tal, o oye, mira, no vayas a esta clínica, ve a esta otra porque es la que a mí me gusta que tú vayas. Oye, mira, yo soy un lesionado y desde el punto de vista de los derechos del paciente, la ley de autonomía del paciente me dice que yo podré elegir el tratamiento que a mí me dé la gana. Y dentro del tratamiento que a mí me dé la gana, si todo esto está metido en vuestro convenio, ¿por qué me va a negar esto? ¿No? Y me va a poner a disposición esto otro. Entonces ya hay cada cual. Es importante esa apreciación también, porque muchas veces se cohíbe o se fuerza a los lesionados a ir a un centro médico o a otro, dependiendo del interés de la aseguradora. Y bueno, pues eso hay que también determinar que eso no es así, como bien dice. Claro, y yo es que soy muy bien pensado, entonces yo no suelo pensar nunca que hay un interés oculto detrás de nada, pero sí es verdad que nosotros hace cuestión de un par de meses nos encontramos con una lesionada que vino después de firmarle a la compañía aseguradora la documentación y ella había escogido una clínica que estaba muy cerca de su domicilio porque le pillaba mejor y la aseguradora, que no voy a decir cuál era, le puso el documento delante y le dijo, si tú quieres que yo te pague el tratamiento médico, tú tienes que ir a esta clínica y no a esta. ¿Qué pasa? Que cuando vino aquí al despacho, ella ya había firmado el documento y ya había aceptado, ¿no? Pero en ese momento llega a tener un profesional que te asesore y le dice, oye, mira, no, tú tienes derecho a ir a la clínica que mejor te venga por razón de domicilio, por la razón que tú prefieras, porque sea tu médico de confianza, porque pues, haya otro conocido que te diga, mira, ahí me han tratado muy bien, ¿no? Por cualquier tema. Y realmente, si tú tienes derecho a ello, la otra parte no te la puede negar. Perfecto. Después, en el tema de la cita en el despacho, ¿vale? Nosotros también, como acabo de hacer mención, ¿no? Que hay veces que te vienen pues, con determinadas sorpresas debajo del brazo, ¿no? Tenemos unos filtros que sí que nos hacen ver si un asunto tiene inicialmente viabilidad o no tiene viabilidad desde el punto de vista de la reclamación, ¿no? Porque también es muy importante el tener conocimiento de cuáles son, de todos los obstáculos que puede haber en un accidente o en un caso de estas características, cuáles son esos obstáculos que después, a la hora de reclamar, para nosotros son prácticamente insalvables, ¿no? Con lo cual, yo soy muy franco y yo si no voy a conseguir un resultado al cliente, pues yo se lo digo desde primera hora y le digo, mira, yo esto no puedo ya conectar, ¿no? Los filtros que nosotros ponemos, ¿vale? Que son principalmente 4 filtros, serían
cuando el conductor cuando el lesionado que te viene es un conductor culpable, ¿no? Si eres un conductor culpable, estaría una de las causas de exoneración del artículo 1.1 de la Ley de Responsabilidad Civil, ¿no? Que sería la culpa exclusiva de la víctima. O sea, si el accidente es mío y yo he tenido el accidente, yo después tendré derecho a un tratamiento en virtud de la póliza de seguro que tengo contratada, pero yo no tengo derecho a que nadie me pague las lesiones que yo me he hecho. No es como si yo me quemo cocinando. Pues, haber tenido más cuidado, ¿no? Y no se puede responsabilizar a otro, porque fundamentalmente esto es como todo el derecho de daño, prácticamente todo el derecho de daño aquí en España, que todo va sobre la base del factor culpa o negligencia, ¿no? Aunque sea una responsabilidad muy objetivada, esta sí que sería una de las causas, ¿no? Que te dice no tener derecho a ningún tipo de protección económica. Después también habría otro caso que aunque parezca mentira, no son tan raros los casos que nos llegan así el despacho, a mí y a todo el mundo, ¿no? Que serían aquellos casos en los que se han alterado las condiciones reales en las que se produjo el siniestro, ¿no? Bien por miedo, bien porque vaya conduciendo una persona que a lo mejor no era un conductor declarado en la póliza o a lo mejor no tuviese carnet, ¿no? O cualquier este tipo de circunstancias que al final te hace alterar o bien el conductor en el momento del siniestro, o bien otra serie de circunstancias, porque en el momento en el que un parte está mal dado y no se ha puesto la verdad por delante en el momento de confeccionar el parte amistoso, después las compañías aseguradoras implicadas con toda la legitimidad del mundo van a decir si me han mentido en esto, en que no me va a mentir, ¿no? Con lo cual ahí suele haber rechazo tras rechazo y desde un primer momento sí que es verdad que nosotros ya en ese, punto, en ese tipo de asuntos ya sabemos que la reclamación va a ser muy tórpida y que finalmente eso, en el caso en el que sea verdad, se va a tener que demostrar vía testificar la realidad del siniestro y va a acabar en vía judicial. Pues las testificales, yo no sé si alguien ha logrado que se hagan valer en sede extrajudicial, pero yo jamás he conseguido una reclamación previa, un trámite de reclamación previa en hacer valer una testificar, ¿no? Sino yendo a juicio. Hay que hilar muy fino, hay que hilar muy fino porque yo recuerdo también un caso donde el lesionado puso que tenía seguro y no tenía. Y bueno, Pero eso después, al final, las mentiras tienen las patas muy cortas. claro, ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos siempre que nos llega un accidente al despacho, primero, además de ver si hay un atestado y poder recabar el atestado, lo primero que hacemos también es mandar la solicitud de información sobre el aseguramiento del vehículo contrario, porque del vehículo propio normalmente el que tiene un seguro suele saber que tiene un seguro, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces el conductor del vehículo contrario no lo ha puesto en el parte amistoso, no sabemos la realidad del aseguramiento y ahí el consorcio de compensación de seguro con el fichero informativo de vehículos autorizados, ¿no? Que sería la solicitud al fichero FIBA, pues nos pone de manifiesto ese día, a esa hora, qué seguro era el que cubría la responsabilidad derivada de la circulación de un vehículo, ¿no? Con la matrícula que nosotros le damos y los datos del siniestro. Eso es muy importante porque a lo mejor también el atestado, lo que digo, lo que he dicho antes, tiene presunción de veracidad, pero hay veces que ese fichero no está actualizado en ese momento y ha habido veces también que a lo mejor el atestado nos decía que la aseguradora de un vehículo era X y resulta que no, porque un mes anterior pues se había dado de baja o se había cambiado de seguro, ¿no? Y resulta que era ahí. Entonces, claro, al final, como a quien vas a hacer la reclamación a esa entidad, pues más te vale ir contra la entidad correcta, porque como tú te tires un año reclamando a la entidad que no es, la reclamación te ha prescrito y el derecho de tu cliente se queda sin satisfacer al final. claro. Y después también tendríamos otros dos filtros muy importantes también, que nos van a decir si va a haber problema o no en la reclamación, que serían aquellos accidentes en los que no hay daño en el vehículo, ¿no? O los daños son muy leves. Sí es verdad que por lo menos aquí en Málaga, cuando los daños son muy leves, sí logramos darle la vuelta en el procedimiento, ¿no? Porque también es verdad que unos daños leves per se no conllevan la inexistencia de lesiones, ¿no? Habrá que atender al caso concreto, también es verdad. Pero si no hay daño en el vehículo de ningún tipo, eso sí que es verdad que a nosotros pues, se nos hace muy difícil después el poder reclamar que hay una lesión o incluso una secuela, ¿no? A causa de un accidente que no ha sido ni para producir un rayón en la carrocería del
coche. Y después está el tema de las 72 horas que hemos dicho antes sin acudir a urgencia o sin acudir a un médico para que diga qué lesiones, ¿no? Y que las haga constar en el parte médico. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque esto rompe el criterio cronológico y porque si mis lesiones me han aparecido en 4, en 5, en 6 días, ya se hace bastante más complicado el probar que esas lesiones vienen de ese accidente y no vienen de otro hecho distinto que se ha producido los días posteriores, ¿no? ¿Esto es siempre así? No es siempre así. O sea, hay esperanza, pero sí es verdad que básicamente, o sea, normalmente si no está dentro de las 72 horas no va a tener derecho ni siquiera al tratamiento médico, ¿no? Digo que hay excepciones porque nosotros también en un procedimiento que llevamos actualmente, lo llevamos en sede judicial, ahí sí que es verdad que en sede extrajudicial, que bueno, ahora entraremos al tema de la reclamación previa y demás, ¿no? Pero sí es verdad que ahí nos ofertaron, incluso nos han pagado secuelas de un lesionado que no tuvo asistencia médica en las primeras 72 horas. Pero este es un caso excepcional porque era un accidente que se produjo en la autovía a muy alta velocidad, con vueltas de campana, vehículos sin introducir, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en ese caso sí es obvio que se pueda producir algún tipo de lesión, ¿no? Pero en otros casos nos va a ser muy, 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 muy difícil el probarlo y después, o sea, que el cliente tenga el tratamiento y después que teniendo el tratamiento se le vaya a indemnizar por ese tratamiento y se le vaya a indemnizar por las secuelas que puedan quedar en su caso, ¿no? Ujú. Después de tener cuidado con todo esto, ¿no? Ya iríamos un poco al tema de la preparación de la reclamación, ¿no? Que ahí es donde nosotros los abogados más disfrutamos, porque es donde empezamos ya a pedir papeles, a ponernos a ver el supuesto de hecho del caso concreto, ¿no? Y a ver qué es lo que tenemos delante y cómo podemos hacer. En cuanto a la reclamación, pues la documentación básica, como he dicho antes, el tema del parte amistoso, ¿no? Recabar también en su caso la solicitud de aseguramiento al fichero de vehículos informatizados o el tema del atestado, si lo hubiere, recabarlo para ver las circunstancias del siniestro y qué pone, ¿no? Ya según en qué comisaría vaya o según qué cuerpo de fuerza de seguridad intervenga, pues será una tasa, será otra o será la aplicación a alguno de los convenios que tienen los colegios de abogados con estas corporaciones, bueno, las corporaciones, va a decir, con estos cuerpos y fuerzas de seguridad, que muchas veces no suele salir gratuito, ¿no? No, sí. Allí en Málaga, ¿cómo está? Y Juan, Pues aquí en Málaga, aquí se da la casualidad de que si yo pido el atestado, por ejemplo, a la Policía Local de Málaga, yo que soy colegiado en Málaga, a mí me sale gratuito, ¿no? Si va el lesionado a recopilar ese mismo atestado a la Policía Local de Málaga, tiene que pagar una tasa, que creo que rondaba los 20 y pico euros. Pero si yo, que soy abogado, colegiado en el mismo colegio, ya me voy a pedirlo a Fuengirola o me voy a pedirlo a Torremolinos, ahí sí es verdad que tengo que pagar una tasa porque ahí no sería de aplicación, no hay convenio, ¿no? Para acceder. El tema de la Guardia Civil, por ejemplo, ahí sí me lo dan sin problema, pero ya es dependiendo de cada cuerpo, ¿no? Y de cada tasa o de cada cuerpo que tengan con la corporación en la que nosotros nos enrolamos. perfecto. Entonces, además del atestado de las circunstancias del siniestro, también recopilar la documentación principalmente relativa al daño que se ha sufrido. ¿Vale? El daño que se ha sufrido, que como hemos dicho antes, pueden ser daños materiales o pueden ser ya daños personales, ¿no? Daños personales, pues estaríamos hablando de todos los informes, además del informe de urgencia, el parte al juzgado de guardia, todos los informes derivados del seguimiento que ha tenido el paciente, todos los informes derivados de las pruebas complementarias que se haya hecho el paciente, en aquellos casos en los que sea necesaria, como pueden ser TAC, resonancias magnéticas, radiografías, escáner, ¿no? O temas incluso de audiometría, etcétera, ¿no? Por temas de pérdida de oído incluso, ¿no? En su caso. Después, también, como hemos dicho antes, todas las facturas de todos los objetos que se hayan roto a causa del siniestro o el presupuesto para su sustitución, ¿no? Además de la foto, obviamente, de todos aquellos objetos que se hayan roto. ¿Por qué? Porque si después del accidente yo los objetos rotos que he tenido directamente los he tirado a la basura, que suele pasar también en muchísimas ocasiones, y después a los 2 meses me pide el abogado la documentación y le digo, sí, a mí se me rompió el iPhone, se me rompió los zapatos y se me rompió no sé qué. Yo te lo voy a poder reclamar, pero igual que te lo puedo reclamar, yo no puedo probar que eso estaba roto después del accidente. Y eso es lo principal que va a decir si tú tienes derecho a que te reparen ese daño o a que no te lo reparen, porque también las aseguradoras, pues,
para bien o para mal, pues están hartas de recibir reclamaciones infundadas y también pues han aprendido, ¿no?, más que suficiente a que hacen ese tipo de casos. Y por regla general, o tú me acreditas el daño que has sufrido o tú no has sufrido ningún daño. Aquí volvemos a lo de siempre, al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el que alega tiene que probar, y si no prueba, pues lo tiene bastante facilidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los abogados cuando ya recibimos toda esa documentación? Que hay veces en las que puede ser menos o hay veces en las que puede ser bastante más, ¿no? En aquellos accidentes donde hay más daños o son daños más complejos. Pues antes de 2015 nos podíamos dirigir directamente a sede judicial, ¿no? Pero después, desde el 1 de enero de 2016, que entra en vigor la reforma que hace la Ley de Responsabilidad Civil, la Ley 35/2015, el 22 de septiembre, ahí es necesario sí o sí, para poder tener el derecho a acudir a la vía judicial como requisito de procedibilidad, el hacer una reclamación previa a la compañía aseguradora y darle la opción de que se pueda defender antes de llegar al procedimiento judicial en su caso, ¿no? Esto no ha estado exento de polémica, ¿vale? Porque yo me acuerdo también que cuando nosotros dimos el máster, a nosotros se nos explicó por parte del director del máster, que es un abogado pues, excelentísimo en materia de responsabilidad civil aquí en España, ¿no? Y se nos puso de manifiesto que, por lo visto, en algún país como México, creo recordar que dijo, también hubo algún momento, no me hagáis mucho caso porque yo no lo he podido comprobar, no he podido acceder, que se aprobó también este requisito, ¿no?, o esta obligatoriedad de la reclamación previa extrajudicial para las compañías de seguro. Y hubo algún momento en el que esto se echó para atrás por ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque se ponía a un ente privado a la misma altura, ¿no?, o al mismo nivel al que ponemos aquí en España, por ejemplo, a la administración pública. La administración pública uno no puede demandarla directamente sin primero recurrir o impugnar en sede administrativa, ¿no?, digamos, que sería la sede extrajudicial en este caso, aquello que está discutiendo para con ello. Tiene que dar la oportunidad de defenderse o de poder tomar carta en el asunto, poniéndole de manifiesto todo lo que tiene que ver con el caso, antes de acudir a la vía judicial. Entonces, por lo visto allí, creo que hubo algún momento en el que esto se echó para atrás, pero aquí en España no. Entonces, aquí en España, nos guste o no nos guste, tenemos que hacer una reclamación previa y en esa reclamación previa tenemos que poner en conocimiento de la compañía aseguradora todos los elementos y todos los factores que han tenido que ver con el accidente, con los lesionados o con el lesionado que llevemos, obviamente, si no llevamos a otro, a eso no tenemos que hacerle mención en ningún caso, y también los responsables y el daño causado, ¿no? Esto viene regulado en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Civil y es pues, la base, ¿no?, de todo este procedimiento judicial previo que se puede prolongar pues, desde 3 hasta, bueno, desde 3. El máximo legal que nos pone la ley para que la compañía dé una oferta o una respuesta motivada, que una respuesta que ahora entraremos a valorar no es lo mismo que una oferta, sino todo lo contrario, son 3 meses, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando no se realiza esta reclamación extrajudicial y uno va directamente a meter la demanda? Porque la demanda no te la pueden admitir. Vas al artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al haber un requisito de procedibilidad previo de una ley especial, se remite a la ley especial y esta ley especial dice que tiene que haber una reclamación previa. Si no hay una reclamación previa, la demanda no puede admitirse. Hay incluso juzgados que estaban admitiendo porque había reclamaciones previas que no se ajustaban a lo que ellos entendían que tenía que ser una reclamación previa, ¿no? Entonces, ya te digo, vale. Por un lado, pone a un ente privado a la altura de una administración pública, lo cual no termina de hacerme gracia, pero por otro lado, también es verdad que muchas veces nos ayuda a agilizar muchísimos casos que judicialmente el recorrido que tendrían pues sería muy superfluo, ¿no? Pongamos aquellos casos en los que nada más que hay lesiones temporales y aún lesionados para poder acudir a la sede judicial, que le hace falta un informe pericial, un abogado, prácticamente en la totalidad de los casos, y en muchos de ellos también un perito, un procurador,
pues ahí le está facilitando mucho el no tener que incurrir en esos gastos para poder tener una oferta, ¿no? Una respuesta por parte de la compañía y al final solucionar en 3, 4, 5 meses lo que en sede judicial tendría que solucionar en un año, 2 o 3, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. por ahí no todo es malo. Y adelantar algunas veces también algún pago, ¿no? Es decir, Efectivamente. Y no algún pago, sino muchas veces también pues, el pago completo, porque ahí se inicia un procedimiento extrajudicial, ¿no? Aunque está tasado en ley, no está dentro de la sede judicial, sino que lo hacemos nosotros y la entidad aseguradora como dos entes privados fuera del procedimiento, poniéndonos de acuerdo o en desacuerdo. Y también tiene unas características, ¿no? Que también pues, son relevantes desde el punto de vista legal. ¿Vale? Lo primero es el plazo de 3 meses que tiene la entidad aseguradora para hacer esta respuesta y el incumplimiento del plazo, si bien es verdad que no lleva aparejo sanción administrativa, sí que lleva aparejo el devengo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, ¿vale? Y desde el momento del siniestro hasta el momento del completo pago, que son unos intereses punitivos que se imponen a la aseguradora precisamente para que no dilaten en el tiempo la oferta y la tramitación de las indemnizaciones y también interrumpe el plazo de prescripción. ¿Qué significa esto? Que si yo hoy, día 11 de julio, hago la reclamación a la entidad aseguradora y la entidad aseguradora me contesta el 11 de septiembre, pues hasta el 11 de septiembre ese plazo de prescripción va a estar en suspenso, reanudándose, no interrumpir, se va a interrumpir porque se interrumpe cada vez que yo le hago, esto es el Código Civil, se ujú. interrumpe cada vez que yo le hago una reclamación a la entidad aseguradora, pero es que además no empieza a contar otra vez hasta que yo tenga una respuesta por parte de la aseguradora. Entonces, en ese momento que tengo una respuesta o tengo una oferta, otra vez el plazo empezaría a correr y desde ahí tendríamos un año, ¿no? Como he dicho antes, oferta y respuesta no es lo mismo, sino que es todo lo contrario. ¿Qué es la oferta? Pues la oferta es una propuesta de indemnización que me hace la compañía de seguros cuando ha podido valorar las circunstancias del hecho, ha determinado que es responsable aunque sea responsable civil directo, no es el causante del siniestro, pero sí que son exigibles las mismas obligaciones que al causante, porque está cubierto ese riesgo, me hace una propuesta de indemnización cuando ha podido valorar el daño que ha sufrido un paciente, un cliente, un lesionado, ¿no? Entonces, esta propuesta de indemnización se puede realizar de varias formas. O sea, siempre, 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 siempre teniendo en cuenta que uno de los principios fundamentales del baremo es el principio de vertebración, esta propuesta tiene que tener conceptos separados e independientes y que me digan, porque esto, como estamos en baremo, en el baremo de autos, perdón, las liquidaciones de la indemnización no es una indemnización a tanto alzado, como se puede ver en las películas americanas, esta que dice tantos miles de euros. No, pues muchas veces, muchísimas veces, y todo el que haya visto un accidente lo habrá visto, que muchas veces las indemnizaciones son 3.712,62 euros, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque va atendiendo a unos conceptos y esos conceptos están individualizados, ¿no? Y cada uno está valorado con las actualizaciones periódicas que además tienen cada año, ¿no? Entonces, esta valoración se puede hacer de dos formas. O bien con los informes médicos que aporte el propio lesionado, si bien es cierto que tiene deber de ponerse a su disposición y la compañía tiene el deber también de reconocerlo médicamente y de hacer un informe médico definitivo con la valoración de las lesiones que el mismo sufre. Esto tiene unos ligeros matices porque ya la guía de buenas prácticas del Ujú. baremo de auto, pues haciéndose eco de que en muchos de los casos en los que no se sufrían secuelas y única y exclusivamente era un tratamiento de 20 sesiones de rehabilitación alta, por ejemplo, era totalmente innecesario el proceder a esa exploración y a ese informe médico definitivo, ¿no? En los lesionados, los que no se sufren secuelas, muchas veces se puede hacer una valoración de acuerdo con los informes médicos que ha aportado el propio lesionado. En los que sufren secuelas y le ha restado después del tratamiento secuelas que son lesiones temporales que por H o por B pues va a sufrir de por vida el lesionado, ¿no? Aquí sí es verdad que en virtud del artículo 7 y el 37 de la Ley de Responsabilidad Civil estaría obligada la aseguradora a poner sus servicios médicos a disposición del lesionado para que después de un reconocimiento médico hagan un informe y digan
yo creo que este lesionado ha sufrido tanto de lesión temporal, tanto de secuela, estos perjuicios básicos y estos perjuicios particulares, ¿no? Que ahí no me voy a meter, porque si nos metemos ya también a ver temas de baremo, nos podemos ir de aquí al mar. Y un breve inciso, Juan, ¿tú qué opinas de la guía de buenas prácticas? Tú... Yo creo que la guía de buenas prácticas es muy necesaria porque ayuda a interpretar puntos del baremo que suelen ser bastante conflictivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la aportación del informe médico definitivo. Los primeros años después de la nueva reforma dio muchísimo que hablar y sí es verdad que con cosas como esto que os acabo de decir, pues sí es verdad que iluminaron un poco, sí. También hay que tener en cuenta que no es preceptivo y no es vinculante, por lo cual se puede seguir o no se puede seguir. Ahora bien, la gente que interviene, que son auténticos eminencias en la elaboración del baremo, es también la gente que interviene en esta aprobación de esta guía de buenas prácticas. O sea, que el propio legislador, el que te está dando unos tips para la interpretación de aquellos preceptos, ¿no? Que no están del todo claros o que en la práctica después pues da mucho juego, ¿no? Y se pueden dar muchísimas casuísticas distintas que te puede tirar para un lado o para otro. Entonces, desde ahí, bien. ¿Qué pasa? Que yo, para mí, pues haría falta también que hubiese más reuniones y que hubiese más luz sobre otros extremos, ¿no? Que muchas veces todavía no están del todo claros. Como, por ejemplo, la clásica partimos la espalda en tres segmentos o no, o la espalda entera en un segmento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todavía queda margen para que haya más reuniones y para que haya más luz sobre la aplicación del baremo, porque la casuística da para muchísimo. Perfecto. Después de esta oferta también tenemos que tener en cuenta que no se puede condicionar nunca a renuncia, ¿no? O sea, no puede, porque eso también en su momento pasaba mucho, ¿no? Que se decía, yo te doy esta indemnización, pero en el momento que tú me lo aceptas, aquí no tiene nada más que reclamar, ¿no? Entonces, claro, muchas veces eso, en cierta punto, está un poco el lesionado, un poco coaccionado, ¿no? Y decía, mira, es que yo quiero dinero ya, pero ¿en qué términos? ¿No? Pues sí, es verdad que ahora no valemos, se supone que en ningún caso se puede condicionar a la renuncia, con lo cual, en caso de disconformidad del lesionado con la oferta, lo que se puede hacer es coger la cuenta y decir, mira, pues esto que tú me estás reconociendo, yo te lo acepto sin perjuicio de que yo creo, porque puede ser que después el juez diga que sí, puede ser que no, pero yo creo o considero que a mí yo me merezco más porque yo, pues, esta secuela no me la has contemplado, estos días de baja laboral tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego estaría la respuesta motivada, que la respuesta motivada, pues como hemos dicho, es todo lo contrario a una oferta. O sea, no es el reconozco mi responsabilidad y te ofrezco un monto, un montante indemnizatorio, sino no te voy a pagar ni un euro. ¿Por qué? Pues por diversos tipos de motivos, ¿no? Como puede ser el vistas las circunstancias del siniestro determinado porque no somos responsables, el no consta acreditada la ocurrencia del siniestro, incluso tampoco porque muchas veces lo que el propio causante del siniestro no da parte a su compañía de seguro y su compañía de seguro no sabe que ha habido un accidente, entonces también nos podemos encontrar con ese tipo de situaciones o bien por la disconformidad o la disparidad de versiones entre los dos conductores, ¿no? Que hace, yo digo que es culpa tuya, tú dices que es culpa mía. ¿Para qué hacemos? Entonces, Ujú, habrá que estar las circunstancias del siniestro y acreditarlas muy bien para que nos puedan hacer una oferta, ¿no? ujú. También puede ocurrir que la oferta motivada, o sea, que la respuesta motivada de la compañía aseguradora sea que no tiene datos suficientes como para poder realizar una oferta, ¿no? Que también pasa mucho, sobre todo en aquellos lesionados los que tienen determinada entidad y todavía la compañía aseguradora no ha recibido ningún tipo de informe médico, ¿no? En el caso en el que hayas recibido algo, ahí ya es verdad que esa respuesta motivada en concreto tiene que tener por lo menos un ofrecimiento de un pago a cuenta de la indemnización. Esto nos lo encontramos muchísimas veces, principalmente los lesionados más grandes. Que los lesionados más grandes son aquellos que se suelen tirar, por desgracia, mucho más tiempo de tratamiento, ¿no? Nosotros hemos llegado a ver tratamientos que han durado prácticamente 2 años y en ese tiempo sí es verdad que las compañías aseguradoras suelen emitir respuestas motivadas consistentes en ofrecimientos de pago a cuenta, principalmente para evitar el devengo de los intereses respecto de esas cantidades, si por lo que sea después no se llega a un acuerdo y se va a sede judicial, ¿no? Entonces, pues por un lado, ellos ponen más de su parte la tramitación del siniestro y por otro lado, eso les
permite el después el no verse penados, ¿no? Con estos intereses punitivos que hemos dicho, a los que hemos mencionado antes. Perfecto, perfecto. Después también nos podemos encontrar con mucha casuística de este tipo de asuntos, ¿no? A nosotros, pues, las preguntas que más nos han hecho, ¿no? Las tengo también apuntadas. Por eso después, cuando ya nos viene un cliente, intentar iluminarle directamente sobre lo que ya sabemos que le va a causar un poquito de inquietud, ¿no? Que sería si es obligatorio ver al lesionado y aportar el informe médico definitivo, ¿no? Ya lo he respondido antes con el tema de las obligaciones, de la guía de nuevas prácticas y un poco la luz que da sobre todo esto, ¿no? Fundamentalmente, yo aquí la distinción que hago es si el lesionado es un lesionado de los que tiene secuelas, ¿no? Que por desgracia son unas lesiones que le van a restar para siempre, que en ese caso sí que es obligatorio para la compañía ver al lesionado, para el lesionado dejarse ver por la compañía. Bueno, para el lesionado, que hace un inciso que dejarse ver por la compañía es obligatorio siempre, ¿no? Siempre que lo exija la compañía aseguradora, que tiene derecho a exigirlo en virtud de la ley que tenemos ahora mismo. Y dime. Que a mí ese punto de la guía de buenas prácticas me genera controversia, porque vamos a ver. Esta... que tiene secuela. Ahí está. ¿Tú cómo...? Pues eso fundamentalmente nos lo va a decir el informe médico de alta, ¿no? En el informe médico de alta nosotros vamos a ver si el médico tratante, cuando ya entiende, porque hay dos tipos de altas, está el alta por curación o mejoría y el alta por estabilización lesional. Entonces, el alta por estabilización lesional es cuando el facultativo, el médico que está haciendo seguimiento del tratamiento rehabilitador, ve que hay un punto en el que eso ya, por desgracia, no va a mejorar ni para bien ni para mal. Entonces, en ese punto se ha producido la estabilización, que significa que las secuelas que tengo aquí, salvo sorpresas, van a permanecer en el tiempo y ese lesionado lo va a sufrir para siempre, ¿no? Entonces, claro, luego cuando nos encontramos un informe médico de alta que dice, por ejemplo, el tema que es tan común, ¿no? El tema de cuello. Cuando dice no hay contractura, no hay dolor a la palpación, movilidad completa, no tiene mareo, no tiene punto de gatillo, etcétera, etcétera, dice, bueno, aquí yo ya no puedo exigir que exploren al lesionado y que lo vean. Y luego ya muchísimo menos puedo atreverme a meter una demanda, ¿no? Pidiendo una secuela para estas personas que después en el procedimiento judicial se va a ver que aquí estaba curado, que después no puede tener unas lesiones que previamente hayan curado, ¿no? Entonces, sí. Por ahí ya podemos poner una nota de corte y decir, venga, si a un lesionado le resta sintomatología después de este tratamiento médico, pues ahí ya sí le viene obligatoria la exploración por parte de la compañía de seguros. Y si no, pues ahí la compañía de seguros sería algo facultativo, ¿no? Que podría decidir si explora el lesionado o no lo explora. Y en la mayoría de los casos, en lesiones tan leves no suele haber exploración. Y también me gustaría llamar la atención sobre algo que has dicho, ¿no? La oferta motivada que no puede conllevar renuncia de acciones. Desde el 2016 ya lo tenemos en la ley, ¿no? Pero esas prácticas, ¿no? De dudosa deontología, ¿no? Deontología, si puede llamarse deontología, ¿no? Que es cuando te hacen ofrecimientos con renuncia de acciones, pero de manera verbal y con renuncia por teléfono, redáctame tú la oferta, ¿no? Exacto. Pero eso ya no es tanto con renuncia de acciones, sino que directamente, porque eso es algo que la práctica al final pues sucede, ¿no? O sea, no puedo negarlo porque es algo que tampoco es raro. Entonces, ¿qué pasa? Eso por un lado nos puede venir bien algunas veces a los abogados porque nos pueden evitar el tener que acudir a una vía judicial, como por ejemplo el momento en el que yo tengo para reclamar 30 días moderados, 20 días básicos y 3 puntos de secuela. Y resulta que en esa llamada de teléfono conseguimos llegar a un acuerdo en el que se me pagan 2 puntos de secuela de los 3 que yo tenía para reclamar. Entonces digo, bueno, a lo mejor con esa llamada lo que hemos evitado al cliente es un procedimiento judicial que ya últimamente, como están los juzgados después del coronavirus que hemos tenido, se nos puede ir a los 2 o 3 años, ¿no? Yeah. Luego hay otros casos en los que la oferta que te hacen en papel suele ser algo escandaloso. O
sea, que no tiene en cuenta absolutamente nada. Y si es verdad que luego vía telefónica, pues te pueden decir, mira, te pago un poquito más, pero esto que tú sepas que entre tú y yo, que yo un juicio, si esto me lo rechazan, voy a defender algo totalmente distinto y para más INRI, no te voy a hacer llegar yo este finiquito o esta oferta, sino que eres tú el que me hace el finiquito y me lo mandas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que ahí yo ahí tengo bastantes dudas sobre si hay una renuncia de acciones o no. Porque al fin y al cabo es un finiquito que le está llegando a la compañía aseguradora como cualquier otro que le llega y que realmente el artículo 7.3 de la Ley de Responsabilidad Civil lo primero que te dice es que no se puede condicionar la renuncia de acciones. Luego yo ahí, Mm. por un lado, sí es verdad que tendría el principio de libertad de pacto, ¿no? En virtud de los cuales las partes tienen libre consentimiento para poder llegar a los acuerdos que estimen oportunos, pero también es verdad que hay en ese caso concreto está de aplicación ese artículo que he indicado en el que te dice que no se puede condicionar la renuncia, con lo cual yo entiendo que en esos casos también cabría una Reclamar. reclamación posterior en ejercicio de las acciones que puedan restar, ¿no? ¿Qué sucede? Que en la práctica un abogado que llega a un acuerdo con una compañía aseguradora de esta forma, si mete una demanda por el restante de lo que pudiese corresponder seguidamente, se está cerrando la puerta de cara a poder después resolver muchísimos más siniestros que va a tener y al fin y al cabo aquí de lo que se trata es como todo, ¿no? Cuanto mejor nos llevemos y más bien y menos tórpido sea nuestra relación, después lo vamos a tener mucho más fácil para poder llegar a acuerdos que después eviten a los clientes, a los lesionados y a la compañía de seguro procedimientos judiciales que se pueden alargar pues desde los 6 meses hasta los 4 o 5 años, ya dependiendo de las suspensiones que haya, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y Juan, en relación también al proceder a la hora de ofrecer de las aseguradoras, ¿te has encontrado algún grupo aseguradoras o aseguradora en concreto que este procedimiento extrajudicial se lo toma un poquillo más a la torera y no le hace caso? Y otras que sí, por el contrario, le dan prioridad y de verdad tienen una intención real de llegar a un acuerdo, o más o menos depende del tramitador y no... Es que no es tanto este tipo de procedimientos, este tipo de reclamaciones, sino en relación a todas las gestiones, ¿no? O sea, yo desde mi experiencia, porque no es única y exclusivamente en cuanto a las reclamaciones previas derivadas de accidente de tráfico o en cuanto al reconocimiento médico de los lesionados o en cuanto a la oferta motivada, pero sí es verdad que hay entes aseguradores que bien, porque son pues, modelos de negocio más low cost, son online, tienen menos medios para poder el asegurado ponerse en contacto con su seguro y que en un momento dado se le resuelva por un agente de seguro especializado el tema del siniestro, ¿no? Etcétera. Pues sí es verdad que hay entidades y entidades, ¿no? Y hay entidades que funcionan muchísimo mejor, dan respuesta más rápida y más ágil y con más cobertura a los problemas que tienen su asegurado, que hay otras compañías aseguradoras que, bien, por lo que hemos dicho, ¿no? Tienen menos medios, porque claro, si el modelo de negocio es más low cost, al final no hay que perder de vista que un ente asegurador es una empresa y una empresa lo que gana es lo que ingresa menos lo que gasta. Entonces, si yo ingreso menos porque mis primas son más bajas, yo después voy a poder poner menos medios a disposición de ese asegurado o de ese perjudicado para poder tramitar la reclamación por accidente de tráfico, la asistencia en carretera del vehículo, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y ahí sí es verdad que hay determinadas que nos encontramos que son bastante más tórpidas, todas las gestiones que se realizan. Pues perfecto, perfecto. Después también, en cuanto a la falta de acuerdo, ¿no? Que serían estos casos. Yo creo que esto ya, con esto podemos prácticamente acabar el tema de extrajudicial, ¿no? Que es la reclamación que nos interesa aquí, que están los casos en los que hay una falta de acuerdo, ¿no? Cuando es una oferta motivada, porque se entiende que hay responsabilidad, se entiende que se puede valorar el daño, se entiende que se puede llegar a un acuerdo y, bueno, y también que hay obligación de hacerla, ¿no? Pero hay veces en los que la valoración que hace el reclamante y la valoración que hace el reclamado pues discrepan mucho, ¿no? Miles de euros, sino incluso décadas de miles de euros, o sea, ya dependiendo del caso concreto, ¿no? Entonces aquí habría tres opciones. Una, la de seguir intentando el acuerdo, que nosotros inicialmente siempre lo que hacemos en este tipo de asuntos, más que nada para evitar, en la medida de lo posible, tener que prolongar en exceso la reclamación.
Después, el acudir a la vía judicial, que sería por aquellos casos en los que no hay acuerdo ni vistas de acuerdo y no queda otro remedio que para poder hacer valer los derechos que competen al lesionado. Y después también hay una vía intermedia que se pone a disposición en el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Civil, que es el gran desconocido, porque habitualmente sí es verdad que no solemos hacer uso del mismo, que es el tema de la mediación, ¿no? Entonces, claro, también es verdad que yo no me he encontrado nunca con un asunto de mediación también porque ya te puedes ver un poco cómo están las posturas de las partes a tener una mediación. Los abogados siempre decimos que un buen acuerdo es aquel con el que no están de acuerdo ninguna de las partes, ¿no? Entonces, ¿qué solemos hacer o qué solemos recomendar siempre? Pues intentar seguir intentando un acuerdo, bien sea vía aportar un informe médico de un perito independiente o bien sea el acudir al informe del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Tú ese procedimiento lo sigues mucho, el de medicina legal, Instituto de Medicina Legal, o El de medicina legal yo lo suelo seguir cuando no me queda otro remedio. Cuando no me queda otro remedio, porque también es verdad que los que ven este tipo de lesiones son unos médicos forenses. Entonces, los médicos forenses, por razón de su trabajo, están acostumbrados a unas lesiones de una entidad que después, cuando llega un lesionado, que lo que tiene es un poquito de dolor en una parte de su cuerpo, y dicen, bueno, esta persona está de lujo, ¿no? A lo mejor es verdad que esa persona no está tan de lujo, pero ¿qué pasa? Pues, quiera que no, por razón de su trabajo, están acostumbrados a ver cosas de muchísimo más gravedad, ¿no? Ujú. También es verdad que eso es algo que pone a disposición la ley del reclamante, es algo a lo que la ley obliga a pagar a la compañía de seguro ese informe médico, con lo cual para el reclamante es bueno. Y en aquellos casos en los que no hay mucho que reclamar, ¿no? O la compañía de seguro, la respuesta que nos da es completamente desorbitada a la baja y sabemos que básicamente no se va a poder perder porque no se puede valorar menos, ahí no nos negamos, ¿no? También es verdad que existe otra vía, que es la que nosotros utilizamos prácticamente siempre, porque creemos que es la que defiende mucho mejor los intereses del lesionado, que es la de contar con un informe médico de un perito independiente, ¿no? Que valore las lesiones que ha sufrido y pueda decir, mira, pues esta persona ha sufrido tal, tal, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ese perito independiente, cuando es nombrado de común acuerdo por la compañía de seguros y por el lesionado, va a cargo de la compañía de seguros. Cuando es nombrado por el lesionado única y exclusivamente sin contar con la compañía de seguros, pues ya sí que sería a su costa, ¿no? La elaboración de este informe. Entonces, desde ese momento, que sería el momento en el que la aseguradora cuenta con este informe médico que nosotros le hacemos llegar con carácter previo a la vía judicial, precisamente por intentar un último vestigio de un acuerdo, ¿no? Desde ese momento tiene un mes más para poder emitir una nueva oferta. Entonces ya en base a esa nueva oferta que habitualmente suelen mejorar, ¿no? Digo, habitualmente es lo que a mí me pasa. En muchos casos también me llegan ¿cómo se dicen estos? Respuestas de compañeros, ¿no? A los que dice que no, que a ellos pues, muchas veces se les mantienen, ¿no? Pero ya es dependiendo cómo sea el informe pericial y cómo profundice acerca del estado y con qué prueba del estado de salud, ¿no? Ujú. Y ya, pues si nos vemos que no hay vestigio, pues lo único que te queda es la vía judicial. Yo la verdad es que estoy teniendo buena suerte con, es decir, cuando no hay acuerdo ya ni por activa ni por pasiva, el hecho de encargar un informe pericial de parte, es decir, que el lesionado pague un informe pericial a un perito y aportarlo a la compañía, siempre a mí, en los casos que he tenido, me ha traído siempre buenos resultados. Pero es que es más, si ya tienes claro de que no va a haber acuerdo, porque en fin, no da más de sí, pues bueno, ese informe pericial que tú has solicitado, ese dinero que te ha costado, es dinero que después ese informe va a ir al procedimiento judicial. Ya es reutilizable, podríamos decirlo así, ese informe. Efectivamente. Y después encima se reclama su coste como costas derivadas del procedimiento, valga la redundancia, ¿no? Y después ya va a depender si hay una estimación total o sustancial de procedimiento, que ese dinero que el cliente ha tenido que invertir en justicia, digamos, que sería el coste de abogado, de procurador y de peritos cuando lo hay, pues eso va vía condena en costas. Pero ¿qué pasa? Que hay más, porque después también
cuando acaba el procedimiento, ya sea extrajudicialmente o judicialmente, el lesionado tiene en su póliza, la grandísima mayoría de los casos, por eso nosotros pedimos la póliza siempre al lesionado, una cobertura que son la cobertura de derecho al reembolso de los gastos de defensa jurídica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, vía cobertura de defensa jurídica, después, sea extrajudicialmente o sea judicialmente, el lesionado tiene un derecho para con su propio seguro consistente en el reembolso de todos estos gastos, por lo cual yo siempre mi consejo es cuando hay una reclamación y en los casos en los que se están reclamando secuelas, ¿no? Que nosotros también, pues por nuestra experiencia, los casos en los que se reclaman secuelas, dentro de todos los casos en los que suele haber accidentes de tráfico, gracias a Dios suelen ser de un 25 o un 30% del total, ¿no? Eso que quiere decir que, gracias a Dios, mucha de la gente que da tratamientos médicos se cura. Después, los que no se curan, pues obviamente a por todas, porque el artículo 33 del Paremoto dice que tienen derecho a la reparación íntegra del daño. ¿Qué significa eso? Que tienen derecho a que te paguen todo el daño que ha usado, pero solamente el daño que ha usado, por lo cual volvemos a lo mismo. Hay que probarlo todo muy bien y este informe médico pericial es lo que te permite de mejor forma el poder valorar o el poder probar hasta dónde llega el daño que se sufrió a causa del accidente. El tema de las lesiones siempre es bastante más subjetivo y bastante más difícil de probar que si te digo yo, pues volvemos a lo mismo que antes, ¿no? Un iPhone o un cargador. Eso es más automático y más objetivo. Y te quería preguntar también porque después estos problemas se dan en la realidad. El tema de la cobertura de defensa jurídica que se tienen en las pólizas normalmente, después a los lesionados, el procedimiento de reclamación previa se lo reembolsan o eso está un poquito para arriba y para abajo, porque yo he tenido discusiones fuertes y demás. Yo todavía no me he encontrado en la tesitura porque normalmente cuando voy directamente también al procedimiento judicial. Pero ese, ¿es reembolsable o no? Y no son pocas las compañías de seguro también que dan problemas por este hecho, ¿vale? Que va, como una cobertura de la póliza que uno ha suscrito, eso va a depender fundamentalmente de las garantías contratadas en la póliza. ¿Qué significa esto? Que la póliza, aparte de tener unas coberturas, ¿vale? También tenemos unas cláusulas que son de delimitaciones del riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo asegurado en este caso, que estaríamos ante el seguro de defensa jurídica, que se incluye dentro del seguro de auto en la grandísima mayoría de las ocasiones, pero es un seguro independiente, aunque incluido en la misma póliza, ¿no? Entonces, este seguro tiene sus delimitaciones del riesgo y dentro de sus delimitaciones del riesgo, pues muchas veces pondrá, oye, mira, esto tiene que ser así, 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 ¿no? También es verdad que hay que diferenciar el concepto de delimitación del riesgo, ¿no? Que sería aquel riesgo que está cubierto, yo cubro hasta aquí y no más, con los límites de cobertura, porque también, aunque parezca sencillo, no es tan sencillo porque ya esto ha dado para muchísimas sentencias, muchísimas jurisprudencias. Entonces, ¿qué pasa? Que si es una delimitación del riesgo, el contenido de la póliza lo que está definiendo es lo que yo como asegurador estoy asegurando, ¿no? Si es un límite de cobertura, ¿vale? Significa que dentro de una cobertura concreta que yo estoy asegurando, este es el límite. Como pueden ser aquellas pólizas que yo supongo que también la habrás visto, en las que pues, el límite son, mira, yo te pago los gastos de defensa jurídica, pero hasta 600 euros, o hasta 1.000 euros, ¿no? O hasta 1.500 euros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia de esta diferencia? Que en el caso de limitación del riesgo, lo que te está diciendo es lo que asegura. En el caso de los límites de cobertura, lo que te está poniendo es un límite al derecho del asegurado, que ahí sí tiene que tener una aceptación por escrito y una comprensión y una transparencia para que el asegurado sepa lo que está contratando, ¿no? Entonces, muchas veces, vía delimitación del riesgo, ¿no? Lo que se está diciendo es, mira, tienen derecho a un abogado, pero tienen derecho a un abogado si es en sede judicial, ¿no? También es verdad que yo esto no me lo he encontrado mucho. Sé que existe, pero habitualmente no se me pone problemas en ese sentido y si ponen problemas en ese sentido, según los casos, puede ser discutible o no discutible, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que la aseguradora que cubre la póliza o sea, que cubre la defensa jurídica y que cubre el vehículo en el que va uno,
sea la misma que la aseguradora del vehículo contrario o que no sea la misma, ¿no? Porque ahí la designa sería en virtud del artículo 74 o del 76 de la Ley de Contrato de Seguro, y la diferencia es que en el 74, como entran en juego lo que son, digamos, conflictos de intereses, porque claro, si una aseguradora X es la de un coche y la del otro, es la reclamante y la reclamada. Claro. Entonces, al final, ahí sí que sueles tener siempre, 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 y ya por ley, derecho a elegir a un profesional o a designar a un profesional de tu confianza, ¿no? Después, la grandísima mayoría de los supuestos en los que esto no pasa también, pero ya de acuerdo con otra aplicación de otro artículo legal y que no es tan garante, ¿no? O sea, bueno, el 74 digamos que tiene mayores garantías, pero esto por proteger a los asegurados de un posible conflicto de intereses de su propia aseguradora, que es la que tiene que poner a disposición los medios necesarios, ¿no? Pues muy de acuerdo, Juan, muy de acuerdo. Hay que valerse con los abogados que uno tenga de confianza, no a los que te pongan, según mi entender también, ¿no? Más allá, Pueden ser también muy buenos profesionales. Lo que pasa es que yo entiendo que la relación entre abogado y cliente es una relación basada en la confianza, ¿no? Porque alguien que pone en tus manos sus derechos, ¿no? O su situación en un momento dado, pues claro, realmente necesita una confianza y necesita que se le dé tranquilidad, ¿no? Nosotros muchas veces lo que hacemos no es otra cosa que vender tranquilidad a los clientes, lo que decimos aquí mucho. bueno, Juan, a mí me ha quedado todo claro, no, clarísimo. Me ha alegrado mucho ver tu opinión, tu punto de vista, sobre todo la reclamación previa. Y bueno, pues también desde ya te invito a que un día podamos hacer una charla más profunda sobre la valoración de las lesiones y bueno, yo te tengo como uno, bueno, de la gente en Málaga que más responsabilidad civil sabe y lleva. Así que, bueno, pues dicho sea de paso que esa invitación está ya, ¿eh? Y bueno, por mi parte, agradecerte el que hayas venido hoy, esta tarde de domingo, que la hayas pasado con nosotros y dejarte con tus últimas palabras que nos quieras decir sobre cualquier cosa que quieras hacer más hincapié, en fin, lo que tú quieras. Pues nada, el placer ha sido mío de estar aquí. Yo espero no haber dado demasiado el coñazo, porque también muchas veces cuando se habla de la ley y se habla de las interpretaciones de la ley, mmm, divertido no es, y menos un domingo por la noche, ¿no? Cuando si ya nos ponemos a ver un poquito de cosas más prácticas, sí, ¿no? Pero el tema legal y demás, a mi entender, puede aburrir a más de uno. A mí no, porque yo soy muy friki en esto. Y más quisiera yo ser de lo mejor que hay en Málaga en esto, pero gracias a Dios en Málaga tenemos unos compañeros que son magníficos y estupendos y tenemos el nivel alto, alto. Que el tema de la valoración de las lesiones y demás, yo encantado de contar un poquito más cuando queráis, pero sí es algo que es un tema muy complejo y que nos puede traer de largo, ¿eh? Yo creo que ahí vamos a tener que empezar a las 4 de la tarde la charla. Agradecer a todos los que están y que han estado hablando. Han sido siempre palabras de cordialidad. Se ve que están muy puestos. eh, un tema interesante. Bueno, en fin, palabras de cariño, Juan. Palabras de cariño que hago mía, que te traslado. Y bueno, pues te despido con mucho cariño y hasta la próxima, ¿vale? Pues bueno, pues nada, que espero que haya muchas más, ¿vale? Y el placer ha sido mío. Además, estrenándome aquí en Twitch y por videoconferencia y demás, que yo nunca había usado nada de esto. La verdad es que la experiencia ha sido maravillosa. Y a los que han llegado tarde, que estoy viendo que lo están poniendo por el chat, mañana, a ver si la puedo tener también esta entrevista subida a YouTube para que la podáis ver en diferido, que de verdad que aclara muchos conceptos y me habéis pedido mucho. Miguel, no la podemos ver en directo, en diferido va esta mañana en YouTube, ¿vale? Para que no haya ninguna pérdida. Bueno, Fátima, gracias también, ¿vale? Juan, un saludo, compañero. El placer ha sido mío. Venga, hasta luego.